estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberglinea.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con Sofía Bishop de Cocos Capital. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Y última sugerencia, en la descripción de cada episodio van a poder encontrar el link para suscribirse sin costo a los newsletters de bloomberglinea.com. Antes de arrancar con las 3 noticias, comentarles de la escalada diplomática con Brasil ayer por la noche. Después de que Milei volviera a calificar a Lula de ladrón y presidiario en una entrevista, Brasilia tomó una decisión inédita. Rebajó su vínculo diplomático con la Argentina al nivel de encargado de negocios y pospuso sin fecha el regreso de su embajador a Buenos Aires. Como reportó el diario La Nación, el embajador brasileño Mauro Vieira citó al embajador argentino y le entregó una protesta formal. De acuerdo a lo reportado por el matutino porteño, el gobierno brasileño señaló que la reiteración de ofensas al presidente de ese país hizo inevitable esta decisión. Recordemos que el conflicto venía escalando desde que Milei participó el 25 de julio en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro, rival de Lula, en las elecciones que se vienen en octubre. Y llegando a las 11 de la noche, Cancillería respondió con un comunicado en la red social X. La cartera que lidera Pablo Quirno dijo que tomaba nota de la decisión de Brasil, la calificó de unilateral y lamentó que el país vecino continúe aislándose de la región por cuestiones puramente ideológicas. Remarcó en el mismo documento que nunca respondió a una diferencia política con una medida institucional y sostuvo que los vínculos entre estados no deben quedar supeditados a las necesidades políticas o personales de los gobernantes de turno. Cabe destacar que la decisión del país vecino llega justo en el medio de otra disputa con Estados Unidos. Es que ayer también el gobierno de Trump le revocó la visa a la embajadora de Lula en Washington. En este caso, la medida del Departamento de Estado de los Estados Unidos, reportada también por el diario La Nación, fue en reciprocidad por la demora de Brasilia en la aprobación del candidato embajador designado por Trump. 1. Pampa Energía reportó un balance del segundo trimestre bien por encima de lo esperado. La facturación de la energética por lo pronto subió 53% interanual hasta los 746 millones de dólares, empujada por el nuevo esquema de desregulación del mercado eléctrico y por el ramp-up de su yacimiento estrella Rincón de Aranda. Eso llevó la producción total de petróleo y gas a un récord de 107.500 barriles equivalentes por día, un 28% más que un año atrás. El salto entonces fue explicado principalmente por el crudo, con la producción casi triplicándose. La ganancia neta atribuible a los accionistas fue de 172 millones de dólares, más de 4 veces la del mismo trimestre del año pasado, apuntalada por mejores márgenes operativos y menores impuestos. Y el EBITDA ajustado, uno de los datos que más miran los analistas, trepó 75% interanual hasta los 415 millones de dólares, superando por 10,4% los 376 millones que esperaba el consenso relevado por Bloomberg. En paralelo a Vaca Muerta, Pampa confirmó en el balance la decisión final de inversión de su planta de urea en Bahía Blanca, la mayor de su historia, mientras que ya tiene aprobado otro RIGI para su proyecto justamente en Rincón de Aranda. En este último caso, estamos hablando de una inversión total de 4.500 millones de dólares. Después de conocerse este auspicioso balance, las acciones de Pampa subieron hasta 2,4% en las operaciones de aftermarket a la hora de grabar este podcast. Y el lunes por la noche había reportado TGS, controlada justamente por Pampa, que cerró por su parte con un semestre récord. Concretamente, Transportadora de Gas del Sur más que duplicó su ganancia del segundo trimestre hasta los 133.145 millones de dólares, empujada por su negocio de producción y comercialización de líquidos, que ya explica el 45% de la facturación. Además, fortaleció su caja y sigue avanzando en Vaca Muerta con su proyecto integral de líquidos, una inversión de 3.000 millones de dólares que apunta a generar exportaciones por 1.200 millones anuales desde 2030. Solo 3 acciones argentinas subieron ayer en Wall Street y TGS no logró salir de la tendencia general, cediendo 3,4% en la rueda. Claudio Maulart, mejor conocido en X como el brujo de los mercados, dejó el siguiente interrogante sobre la evaluación actual de TGS. ¿Se va a bancar el equity, un múltiplo de EBITDA que empieza a estar ocupado por una deuda cuyo uso recién generará caja a partir del 2030? 2. Mercado Libre reporta hoy su
propio balance del segundo trimestre y Wall Street llega mayoritariamente comprado. Cerca del 86% de los analistas que siguen a la acción recomienda comprarla, mientras que el 14% restante mantenerla. Pero el consenso trae una cifra exigente. Se espera una facturación de 9.753 millones de dólares, una suba de casi el 44% interanual. Uno de los puntos sobre los cuales pondrá el foco del mercado es justamente la rentabilidad. Con Mercado Libre invirtiendo fuerte en envíos gratis en Brasil y con una política de crédito más agresiva, con tasas más bajas, plazos más largos y por lo tanto más previsiones, los analistas están anticipando un EBITDA ajustado más acotado, con una caída interanual de más del 9% hasta los 928 millones de dólares. De ese modo, la ganancia neta también cedería, en su caso por 12%, hasta los 462 millones de dólares. En los últimos días, la acción de Meli viene arañando los 1.900 dólares, un 27% por debajo de su máximo histórico que tocó en junio del 2025. En cuanto a los precios objetivo a 12 meses de los principales bancos de Wall Street, tenemos a Morgan Stanley, que la sobrepondera con un target de 2.450 dólares, mientras que Goldman Sachs y HSBC mantienen la recomendación de compra, pero con un objetivo más acotado de 2.100 dólares. Los más entusiastas son los brasileños, con Bradesco fijando un precio objetivo de 2.700, mientras que el banco de inversión estadounidense Jefferies la ve en 2.600 dólares a 12 meses. En la vereda más cautelosa aparece el JP Morgan con una recomendación neutral y un target de 1.900 dólares, prácticamente sin upside desde los valores actuales. 3. Wall Street cerró ayer en máximos históricos nuevamente, empujado por las expectativas de un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz. El S&P 500 subió ayer 1,8% a un nuevo récord, el Nasdaq 100 avanzó 3,4% y el Dow Jones también quedó en un máximo histórico tras subir 1,7% en la rueda. Evidentemente el motor principal ayer fue el petróleo a la baja, con las chances creciendo de un entendimiento que evite ataques masivos de Estados Unidos contra Irán y normalice el flujo del crudo. Qatar dijo que ya hay una propuesta redactada y tanto funcionarios estadounidenses como iraníes se mostraron optimistas. Con ese telón de fondo, el Brent se hundió casi 6% y cerró por debajo de los 80 dólares, lo que también les dio aire a los bonos. El rendimiento del T-bill a 10 años bajó 5 puntos básicos hasta 4,62%. Además, tuvimos el rally de 4 días más pronunciado desde el 2020 para el índice de semiconductores. Pero después del cierre, los balances tecnológicos enfriaron en parte ese clima alcista. AMD reportó una facturación que saltó 50%, con sus data centers duplicándose, pero cayó en el aftermarket por casi 10% porque el guidance quedó corto frente a las estimaciones más optimistas. Y con SpaceX pasó algo parecido. En su primer balance superó las expectativas en líneas clave como facturación y pérdida neta, pero los analistas quedaron preocupados por su nivel de gasto en IA. Y en medio de todo esto hubo otra vez una voz disonante de Michael Burry, el inversor que anticipó la crisis del 2008 y que aparece en la película The Big Short. Burry avisó que sigue apostando en contra del mercado y advirtió que ve posible una caída al estilo del crack de 1987. En el plano de la Fed, el Citi dejó una analogía que se volvió uno de los temas del día. Es que el banco americano bautizó la estrategia de Kevin Warsh al frente del Banco Central estadounidense como la teoría Messi de las tasas de interés. La idea del analista Adam Pickett contrapone el enfoque de Warsh, el de esperar en silencio, observar y actuar solamente cuando es necesario, dejando que el mercado ajuste solo las condiciones financieras, con la teoría Maradona de Mervyn King del Banco Central inglés, que describía una política monetaria que logra coordinar al mercado a través de lo que éste va anticipando. En criollo, menos pases por parte de Warsh, es decir, señales, y más espera por parte del mercado. Para el Citi, esta Reserva Federal va a dejar que sean los propios mercados los que endurezcan las condiciones. Sin embargo, también advierte que ese silencio podría tener un límite. Si la inflación no cede, para el Citi, en algún momento Warsh va a tener que blanquear la intención con un mensaje más firme, y el lugar natural para hacerlo sería el simposio de Jackson Hole, la conferencia anual de banqueros centrales donde suelen dar este tipo de señales. Esa reunión anual está prevista para el 27 al 29 de agosto. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 2,5%, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 4% para BBVA y subas de hasta 3,3% para Corporación América. Los bonos en dólares cerraron mixtos y cerca del 0%, y el riesgo país quedó en 420 puntos. El dólar blue cerró en 1.545, el MEP en 1.523, el contado con liqui en 1.576, el mayorista en 1.496 y el minorista en 1.515. En tasas, la LECAPA octubre quedó en 25,2% y el índice de caución BIMA cerró en 22%. El central compró ayer 28 millones de dólares y las reservas brutas quedaron en 49.642 millones de dólares.
dólares. Expreso Financiero. Y ahora una breve entrevista con Sofía Bishop de Cocos Capital. Sofía, bienvenida al podcast. Te quiero preguntar primero por el dólar mayorista, que está amagando con superar los 1.500 pesos. ¿Cómo ven el tipo de cambio de acá a fin de año y cómo incide esa proyección en los títulos de renta fija local que están recomendando? Lo que a mí más me llama la atención es la escala a la que se expandió la cobertura cambiaria en julio. Eso lo vimos en muchísimas licitaciones previas, pero particularmente en la última, en donde se licitó la dual A3500 Tamar TMB E8, en donde se colocaron 3.467 millones con vencimiento en enero de 2028. Y ahí claramente está la señal. El gobierno no solo está dando cobertura y absorbiendo presión compradora, sino también está estirando duration más allá del 2027. Entonces, mirándolo nominalmente, esa presión se ve. El central cortó una racha compradora de 135 ruedas justo el día que se fixeaba la LELINK de julio de 31L6. Ahora bien, ¿cómo leo todo esto? Con el tipo de cambio real en 86.3, mi lectura es que el gobierno se siente cómodo en la zona de 85 y 90 y que no va a convalidar volatilidad cambiaria de cara a las elecciones del año que viene. En este sentido, sostener el tipo de cambio real dentro de ese rango implica que el nominal acompañe a la inflación, no que la adelante. Ese es el corazón del argumento. Porque si vas a los números, el REM ve el mayorista entre 1.611 y 1.676 a fin de año, o sea, entre 8 y 12% de devaluación desde donde estamos hoy, contra una inflación acumulada del orden del 12,3%. En este sentido, bajo mi supuesto, la inflación le ganaría levemente a la devaluación y el tipo de cambio real termina prácticamente donde estaba ahí. Por eso, en ese sentido, privilegio los tramos SER. Las LECAPs a estos niveles de tasa no me resultan muy atractivas y en el tramo muy corto sigo particularmente de cerca la break-even de inflación. Ahora bien, los duales siguen mostrando retornos totales muy buenos también a un año vista y eso vale la pena recalcar. Pero claramente los duales son para inversores que toleran un poco más de riesgo y de volatilidad. Y Sofía, ¿qué view tenés para los globales de acá a fin de año? ¿Cómo crees que pueda impactar lo que suceda también con las reservas netas hasta entonces? Arranco por el dato concreto. En julio el central compró 2.163 millones de dólares y ya lleva 13.337 millones en el año, el mayor monto para un periodo comparable desde que hay registro. Y esto delata que el programa de acumulación de reservas viene funcionando. Pero hay una segunda lectura que es la que me importa para los globales y es que el arranque de agosto fue bastante más flojo. En la primera rueda del mes compró apenas 18 millones de dólares, la cuarta cifra más baja de todo el programa y explicó solo el 3,9% del volumen operado en el spot. Esto implica que presión cambiaria con desaceleración de compras es la combinación que hay que vigilar bien de cerca porque frena la consolidación de reservas netas justo cuando el mercado ya la está tomando como dada. Luego, analizando el riesgo país, viene de tocar mínimos de casi 8 años en julio en la zona de 400 BPs y hoy opera en torno a 430, más atado al humor internacional que a novedades locales. Ahora bien, mi view es la siguiente. Por un lado, si el central retoma el ritmo de compras y las reservas netas siguen consolidándose en terreno positivo, hay para mí espacio para que el riesgo país comprima hacia la zona de 350 BPs hacia fin de año. Si, en cambio, la desaceleración del arranque de agosto se profundiza con el dólar tensionado, el proceso se estanca. Ahora bien, hay una matiz que para mí ya empieza a pesar. Y es que de acá en adelante el spread se va a explicar cada vez más por el riesgo político que por riesgo fundamental. El mercado ya está mirando las elecciones del año que viene y relojeando el clima electoral. La contracara es que hay factores económicos que puedan desactivar esa binariedad que nosotros vimos en las elecciones pasadas. Un repunte claro de actividad y una mejora sostenida del salario real podría ayudar muchísimo. Para mí, si eso se consolida, el escenario electoral deja leerse como binario y el spread comprime por reducción de incertidumbre, no solo por mejora de flujo. Y te hago la última, Sofía. El Citi dijo la semana pasada que la Fed subiendo las tasas sería como sacarnos la escalera a los argentinos mientras pintamos el techo. ¿Sería muy nocivo para las valuaciones de activos argentinos para vos? Sí, sería nocivo, pero no es un problema argentino, es un shock de emergentes. Una Fed más restrictiva te sube el costo de fondeo de toda la deuda emergente y te aprecia el dólar, lo cual drena flujos de toda clase de activos. Lo que pasa es que Argentina
Argentina es el high beta de ese trade. Somos crédito B- y en un flight to quality el institucional desarma primero el B- sin mirar la macro y los fundamentals locales. Por ende, el mismo shock te afecta mucho más acá en Argentina que en otras partes. Y para mí el punto central es el rollover de deuda. Tenemos que refinanciar los vencimientos de 2027 y se cerraría, o al menos se encarecería bastante la ventana de salida al mercado internacional de deuda. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent sobre las negociaciones con Irán. Estamos en conversaciones con los iraníes y creo que existe la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho. Como decíamos antes, el mercado le creyó. El Brent se hundió casi 6% ayer y cerró por debajo de los $80. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.